vamos a seguir con la clase número 6, ¿verdad? Y esa clase, el tema es ¿cuál es la persona correcta? ¿Verdad? Así que algunos objetivos que vamos a tratar de cumplir es que es importante, o sea, comprender la importancia de estar bajo la cobertura de Dios y también dentro de los muros de protección, ¿no? Que la palabra de Dios nos indica. Y luego también animar, vamos, a que debemos de vivir, ¿no? Cada etapa, la persona, los que son solteros, también en este caso, vivir cada etapa de su vida sin ningún afán, sin ansiedad y con el corazón enfocado en Dios, ¿no? Y luego también comprender que Dios hizo a cada persona con un libre albedrío, ¿no? Y que Él respeta las decisiones de cada uno, ¿no? Tomando en cuenta que Dios tiene un futuro bueno, brillante para cada uno de sus hijos, ¿no? Y luego también vamos a entender que Dios nos llamó a ser restauradores de familia, ¿no? Eh, Como les digo, esta clase se llama ¿cuál es la persona correcta? ¿Verdad? Y algunos me van a poder decir o pueden decir, no, bueno, pero yo ya escogí la persona correcta, ¿verdad? Ya no puedo regresar atrás. No se trata de eso, sino que al aprender aquí, usted tiene hijos, primos, familiares, sobrinos, sobrinas. En la iglesia hay personas que van a necesitar su ayuda o cualquier otra persona va a necesitar la ayuda. Padres que a veces tienen problemas con sus hijos y no saben qué hacer. Entonces vamos a aprender acá también todo eso y luego después cómo usted les puede dar un buen consejo a esa persona. Así que la clase es para todos, ¿verdad? Así que no vaya a pensar, bueno, yo ya tengo mi persona correcta, ¿verdad? Ya es too late para eso, muy tarde. No, ahorita vamos a aprender todo esto, ¿verdad? Y para así poder guiar a nuestros hijos, poder guiar a los padres, poder guiar, ¿verdad? A esos jóvenes, ¿no? Así que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Eso fue lo que Dios dijo, ¿no? Y fue por eso que Él le obsequió una ayuda idónea, ¿verdad? Una ayuda adecuada. O sea, en otras palabras, podemos decir que Él entregó al hombre la ayuda perfecta. Imagínense, le entregó al hombre la ayuda perfecta. Y muchas veces cuando se está joven o soltero, ¿no? La gente pregunta, ¿quién será la persona indicada para mí? Son preguntas que se hacen. ¿Será que estoy listo? ¿Cómo puedo manejar mis sentimientos? Son preguntas y luego infinidad de cuestiones se les presentan y a veces todo eso los puede confundir. También los padres, los familiares se preocupan, ¿verdad? Y se preguntan la manera cómo poder guiar a sus hijos, cómo poder tratar esos temas con ellos, ¿no? Porque no son tan fáciles de tratar, ¿no? Y y se necesita mucha sabiduría para hablar de eso, conocer ciertos principios de la palabra. Entonces, hay tantos testimonios de tantas personas, ¿verdad? Que han vivido, han cometido errores, ¿no? Y aún a veces lo siguen cometiendo, ¿no? Pero generalmente esas personas lo hicieron porque no tenían un conocimiento de la palabra de Dios, no tenían conocimiento de los principios de Dios, ¿no? Y esos errores le han afectado sus vidas grandemente y aún hasta la fecha siguen pagando esas consecuencias, ¿no? ¿Verdad? Y después viene y dice, wow, ¿por qué no tomé consejo? ¿Por qué no le hice caso a mis padres? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Pero generalmente ya es muy tarde, ¿verdad? Y ya se han cometido grandes errores, ¿verdad? Que han entrado en relaciones incorrectas, ¿verdad? Y van a veces a matrimonios incorrectos que terminan todo en un fracaso. Entonces, lo primero que se debe tomar en cuenta son las amistades correctas. Esto es bien importante, las amistades correctas. Y la Biblia enseña de una joven llamada Dina. Fue la hija de Jacob, ¿no? En Génesis 34,
del verso 1 al 2 dice, salió Dina, la hija de Lea, si puede pasar la otra, la cual es la siguiente, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a los hijos del país, y la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Lo primero que aprendemos en este verso, Génesis 34, 1 al 2, lo primero que aprendemos de la vida de Dina es que buscó amistades que ella no necesitaba. Y esto es bien importante, porque las amistades donde tú estás, la que te rodea, es de ahí donde va a salir el esposo, el novio, la novia, la esposa. Así que desde ahí, si no se hace lo correcto, puede cometer un error. Y aquí lo primero que aprendemos de Dina es que buscó amistades que ella no necesitaba. Y diga conmigo, fue a un lugar, repítalo, fue a un lugar donde no había una conexión. Y la pregunta sería, ¿por qué tener una amistad? ¿Verdad? Sin importar que no tenga mis principios. Es la pregunta que hacen, ¿verdad? Si a mí me gusta, si mire, es un príncipe, parece que es un ángel, ¿verdad? O es una ángela, vamos a decir, una angelita. Qué belleza. Ustedes porque no lo pueden ver, no me pueden entender, pero dice, ¿qué importa los principios, no? Y la respuesta es que se pueden contaminar y luego te pueden llevar a hacer cosas peores. Por eso la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, en el capítulo 6, el verso 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sos el templo del Dios viviente. Y Dios dijo ahí, no, habitaré y andaré entre ellos. Y será su Dios, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, aquí vemos que es importante cuidar tus amistades, cuidar ese círculo. Y como lo decía anteriormente, lo vas a escoger, depende dónde tú estés, ¿verdad? Así que como padres también, que el Señor les imparta sabiduría, porque es la única manera como van a poder guardar a sus hijos en oración y enseñarles los principios de la palabra de Dios, porque son los principios de la palabra de Dios que los van a poder mantener en un momento de dificultad, en un momento de elección. Efesios 6:18 dice, aquí habla a los padres, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, es la forma como los padres van a pelear esas batallas. Y eso lo debemos de aprender y es lo que debemos de enseñar, porque no lo van a ganar si van en contra de la persona, ¿verdad que no? Porque va a decir, no, a mí me gusta y para darte más cólera, lo hace, ¿verdad? O lo van a hacer. Pero dice, velando con ellos con toda perseverancia y súplica. O sea, velando, cuidando. Es la manera como los padres van a cuidar por sus hijos. Y sabemos que hay poder en la oración, ¿verdad? Sabemos que hay poder cuando clamamos a Dios de esa manera, ¿no? Y a veces también pasa que podemos tener una compasión equivocada, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo lo voy a convertir, ¿verdad? Yo lo voy a convertir o yo la voy a convertir, pero ese es un 50, puede suceder el contrario, te puedan convertir a ti. Y generalmente lo negativo a veces tiende a jalar más con esa fuerza, ¿no?
Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y entresacarás lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Y la última parte dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Se da cuenta? Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Lo podemos ver de esa manera, ¿no? Muy especial. Y muchas veces, aparte de todo esto, no podemos confiar también en el corazón, ¿verdad? Porque lo que palpita ahí, ¿verdad? Lo que quiere salir y lo que dice, siento que lo amo, siento que la amo, siento que es mi alma. Hay gente que dice hasta el alma gemela, dicen, ¿verdad? Sienten y ya empiezan a imaginar cosas y a decir cosas y creen que como esos cuentos de hadas, ¿no? Se casaron y fueron felices, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, yo lo voy a convertir y si no cambia cuando es novio, imagínate cuando sea esposo. Y muchos piensan que el matrimonio es como un reformatorio, ¿no? Un lugar donde lo van a reformar. No, si no cambió el noviazgo, ahora imagínate ya cuando tienen todo el pastel, va a ser muy diferente, ¿no? Ya las cosas han cambiado. Entonces, no podemos confiar en el corazón. Por eso es Jeremías 17 del verso 9 al 10, ¿no? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, ahí nos está diciendo que es engañoso el corazón y no nos podemos confiar. Las emociones son lindas, Dios las dio, ¿verdad? Y es parte, si no fuera todo eso, imagínate, fuera aburrido todo. Pero debemos de tener cuidado con eso, no podemos confiar solamente en eso. Segundo es guardarse del mundo. Y lo segundo que esta muchacha hizo, que fue que se expuso al mundo. Dice, Primera de Juan 2:15 al 17, ahí habla, dice, también dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego sigue hablando porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí vemos que esta muchacha cometió otro error, se expuso al mundo, prácticamente se salió de esa cobertura. Al salirse de esa cobertura, entra al terreno del enemigo y ahí el ataque es mucho más fuerte. Por eso es importante estar bajo una cobertura. Por eso es importante estar bajo la oración, ¿verdad? De los padres, la oración de los líderes, de los pastores, la oración de los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Pertenecer, ser miembro de una iglesia es importante porque hay una cobertura de oración, de protección, ¿no? Entonces, todo eso, si queremos vivir bajo esa cobertura, tenemos que ser obedientes a los principios, a lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Cuando la persona no quiere estar bajo esos principios, dice, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Pero sabe usted que el resultado va a ser malo, ¿verdad? Porque está eligiendo incorrectamente, ¿no? Así que debe determinarse la persona a ser obediente y escuchar el consejo de los líderes, el consejo de lo que le están diciendo, porque espiritualmente las personas están viendo algo que tal vez la otra persona no lo puede ver, ¿verdad? Recuerde que dice que cuando se está enamorado está como los ojos vendados, ¿no? ¿Verdad? No se pueden ver las cosas, ¿verdad? Pero tal vez otros sí los puede ver y por eso dice, es que a ti no te gusta, es que a ti lo odias, es que por qué esto y lo otro, ¿no? Pero la diferencia está viendo de otra manera. Y Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Ahora, vamos más rápido, ¿va? Lo tercero, no vivir vergüenza y deshonra.
por no seguir esta muchacha los principios establecidos en la palabra de Dios, Dina fue deshonrada. Y todo lo que ella sufrió fue las consecuencias, podría decirse directas, de pasar los límites. Así que cada persona necesita cultivar principios y esos principios respetarlos, ¿verdad? Los padres van a ser ejemplo, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de ser ejemplo, ¿verdad? De esos principios y ellos les va a ser más fácil seguirlos, ¿verdad? Porque vas a predicarle con el ejemplo, con el testimonio y ellos se van a guardar y ellos van a decir, yo quiero tener una familia, un hogar como mis padres. Ahora, también sobre guardar el corazón, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, no lo podemos comprometer así. Dina, lo que hizo esta muchacha, que ella se apartó de todos los principios, de todos los parámetros y se interesó por lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Se empezó a interesar, ¿por qué? Por las costumbres de la tierra. Y, y ahí empezó ella a debilitar ese muro alrededor de ella, ese círculo de protección. Ahora, en cuarto lugar, también es saber esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Y ahí hay mucho problema, porque ¿a quién le gusta esperar? A nadie nos gusta esperar. Vemos la gran línea y mejor nos vamos, ¿no? Y vemos cómo le hacemos, ¿verdad? Pero saber esperar el tiempo de Dios. Y el problema es que muchos dejan arrastrarse por la tristeza, ¿verdad? Por la soledad, por emociones a veces que no las controlan y se dejan arrastrar por eso. Pero esperar primero nos permite trabajar en el fundamento que es nuestro carácter, en el fundamento de integridad. Mientras se está esperando, hay alguien que está en el taller nuestro, que es Dios, que es el Espíritu Santo, y Él está trabajando en nuestro carácter, porque tal vez Dios, más bien, Dios te quiere bendecir con un buen esposo, con una buena esposa, pero si tú no estás preparada para eso, Dios está trabajando en el carácter tuyo, ¿verdad? Para que, porque imagínate, te da un buen esposo o una buena esposa, pero la persona lo va a echar a perder, ¿verdad? Entonces, quiere preparar tu carácter para bendecirte de esa manera, ¿no? Está trabajando Dios ahí, de una manera o de otra. Segundo, también esperar en Dios nos proporciona fuerza necesaria para alcanzar lo que Él nos prometió. O sea, tienes una promesa, tienes el sueño, lo que tú quieres, y eso te va a hacer crecer, ¿no? Entonces, en espera de eso, no dice, no, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pero la generación actual es diferente. Lo quiere todo rápido. Lo quiere todo ya, ¿verdad? Y ya, y ya. Y si se tardó, no, pues no vale la pena. Eso se debe tener cuidado, ¿no? También esperar nos lleva a ser obediente. ¿Recuerdas? Abraham esperó y la obediencia nos va a llevar a la bendición también. Esperar también nos hace ser desprendidos y abiertos a los cambios. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. ¿Será que Dios sabe más que nosotros? Sí, ¿verdad? Dios sabe nuestro futuro y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y yo creo que Él no se equivoca y no después nos va a decir a medio camino, I'm sorry, lo siento, me equivoqué la persona. No, generalmente le dice, Señor, mira el matrimonio. No, pero tú lo escogiste o lo escogiste, ¿no? Ahora, debemos de tener un corazón abierto, porque al esperar, cultivamos una relación con Dios. Empezamos a buscar la voluntad de Dios.
Y también cuando algo no conviene, lo soltamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es para nuestro bien, porque Dios quiere ser el número uno en nuestro corazón. Y si cuando se le quita ese lugar, ahí empieza un problema. El fundador de la iglesia, ¿cómo se llama? Elevation Church, ¿no? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Ay, se me olvida el nombre de él. Él le preguntaron una vez qué pensaba que le diera un consejo a las personas solteras y él dijo, si te desesperas más por esa persona que por Jesucristo, por Jesús o por el Espíritu Santo, está mal la cosa. ¿Sí me entendieron? Si te desesperas más por esa persona que por Jesús, por estar en su presencia, está mal, hay un problema. Esa relación va mal. Eso fue lo que dijo este pastor, ¿no? Entonces, esperar también nos muestra la fidelidad de Dios. Que ahí aprendemos que Dios es fiel. Y aprendemos a ver muchas cosas, porque hay cosas que a través del tiempo se van a ver, ¿verdad? A través del tiempo, a través de circunstancias, a través de pruebas se va a ver si es oro o si no es oro, ¿verdad? Pues se prueba eso. Entonces, a través del tiempo se ve, pero cuando las cosas son rápidas, ¿verdad? No hay tiempo para probar, ¿verdad? Sino que lo que caiga, ¿no? Y hay personas que pueden caer en eso, en la soledad, en la tristeza, y decir, bueno, como usted sabe ese dicho, ¿no? Aunque sea con este me voy, ¿no? O pues el último. No, no es eso, sino que es algo importante para toda la vida, ¿no? Esperar nos va a mostrar la fidelidad de Dios y la palabra de Dios lo dice en Eclesiastés 3, el 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahí habla tiempo para esparcir piedras, tiempo para juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Ahorita es tiempo de abstenerse de abrazar, ¿verdad? Porque no hay que abrazar a nadie por el COVID, ¿verdad? Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Para todo hay tiempo. Y yo creo que esto es súper importante, que cada uno lo aprendamos, porque allá afuera hay gente necesitada de consejos, pero con buenos consejos, porque toda la gente es consejera, ¿ok? Toda la gente es consejera. Si usted va en un autobús y ahí va mucha gente, y usted empieza a hablar con la persona que va a su lado y le empieza a contar su problema, inmediatamente le va a dar un consejo. El que está oyendo atrás se le va a acercar también para darle un consejo. La que está al lado le va a dar un consejo. El otro le va a dar un consejo. Todo el mundo es consejero. ¿Pero son buenos consejeros? No. Entonces, es algo que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque es la manera como podemos ayudar a otras personas. Usted tiene hijos. Si están chiquitos, disfrútenlo. Llegará el tiempo que tiene que lidiar con todas estas cosas. Y lo tiene que hacer con sabiduría, con principios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Si usted es líder, discípulos, van a tener esa situación. Y usted tiene que darles un consejo correcto a ellos, ¿verdad? Todo eso tenemos que aprenderlo. Así que esta jovencita, Dina, cayó en muchos problemas. Y usted sabe la historia, todo lo que sucedió después, todo lo que provocó esta situación. Pero ella empezó a buscar algo donde no lo tenía que buscar, donde no se le había perdido. Así que es importante guardar los principios de Dios, estar bajo la cobertura, estar bajo la dirección de Dios. Y eso va a traer bendición a su vida, porque el matrimonio no es como alguien decía carrera de caballo, ¿verdad? Sino que se debe de meditar, pedir la dirección de Dios y que todo sea correcto. Amén. Así que vamos a orar, ¿verdad? Pero recuerde que este tema no solamente es para los solteros, para las solteras, sino para todos, porque aquí podemos aprender y ayudar a otras personas y aún a nuestra familia, ¿verdad?
Así que, Señor, gracias te damos por esta palabra, por esta enseñanza, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tu palabra, Padre, se haga vida en cada estudiante esta noche, Padre, porque seguro ellos van a tener necesidad como guiar a sus hijos cuando llegue ese momento, Padre. Cómo poderles dar esos principios, Padre. También, Señor, tal vez tendrán familiares, amigos, Señor. O algún día ellos van a estar ayudando a otras personas, Padre, como guías, como líderes, Señor. Y van a tener discípulos que tienen su familia, que van a necesitar un consejo, Padre. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé sabiduría para llevar las cosas correctamente y saber, oh Dios, cómo guiar a cada persona soltera, Padre. Cómo poderle guiar correctamente bajo los principios de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno, bendigo a cada familia, bendigo a cada persona, Padre, soltera. Te pido, Señor, que tú los guíes, que tú les des sabiduría, que tú les des paz. Y, Señor, el día que ellos decidan unir su vida a otra persona, sea bajo la cobertura, bajo la bendición tuya, Señor. Y que esa unión, Padre, sea bendecida en una manera sobrenatural, Padre, como testimonio, Padre, como el testimonio para la gloria tuya, Señor. Señor, te doy gracias por cada vida y la bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Terminé a tiempo, gloria a Dios. Así que, Marisol. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Hoy seguiremos hablando del tema el poder redentor de la sangre de Jesús. Léalo conmigo, el poder redentor de la sangre de Jesús. Y la base bíblica está en Salmos 23, 4b. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del Salmo 23, la parte A solamente? Dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, ¿por qué? Por las ovejas. Es decir, él da su vida por cada uno de nosotros. Los objetivos a lograr durante el desarrollo de esta clase son los siguientes. Entender el poder que la sangre de Jesús tiene sobre nuestras vidas. El pastor ya predicó que necesitamos una cobertura en nuestras vidas y la sangre de Jesús nos cubre. Comprender los beneficios que tenemos en la sangre de Jesús. Y esto es a partir de la Pascua. Vamos a aprender también qué es la Pascua. Me llama mucho la atención que a veces hay personas que ya tienen ratos en la iglesia y todavía no entienden qué es la Pascua. Conocer las 5 confesiones de lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros y entender que la sangre de Jesús nos hace que, léalo conmigo, aceptos, limpios y aptos para ser la morada del Espíritu Santo. Todos hemos nacido con un propósito. El Señor nos formó a cada uno de nosotros con un propósito. Pero Jesús fue el único hombre que nació para cumplir la misión más importante en este mundo. Aunque nosotros tenemos una misión también en este mundo, solamente Jesús es el único que cumplió con la misión más importante, que era la de morir por cada uno de nosotros. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Dios decidió crearnos a cada uno de nosotros, Él quería lo mejor para nuestras vidas. Él quería que tuviéramos una vida de mucha bendición, pero como nos descarriamos del propósito de Dios, es por eso que viene el pecado a nosotros, pero es ahí donde entró Jesús y dio su vida, dio su sangre para que nosotros volvamos al camino y podamos cumplir el propósito. En Salmos 49, 7, 8 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué dice? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ustedes han escuchado que hay personas que dicen, oh, fui a hacer una penitencia o pagué X servicio para que me perdonen mis pecados, o voy ante otro humano pecador igual que yo y confieso mis pecados. Y aquí la palabra dice que no
el único que rescató nuestra vida de todos los pecados es el Señor. Él nos redimió y pagó un precio muy alto, que es la sangre. Es por eso que nosotros solo debemos ir ante el Padre, ante Jesús. El patriarca Job, en Job 7, 21a, cuando estaba pasando un momento muy difícil en su vida, como quizá ninguno de nosotros lo hemos pasado. Este hombre, después de tenerlo todo, así como lo vemos en la foto, llegó a tener su cuerpo lleno de lepra completamente, llagas en su cuerpo. Y en ese momento él dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Como quizás muchos de nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, le decimos a Dios, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué no haces esto por mí? De igual manera estaba Job. Pero a pesar de su condición, él mismo se contesta a esa pregunta en Job 25:4. Y dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Este mismo hombre, a pesar de su condición, decía, ¿cómo puede ser posible eso? Y nosotros hoy vamos a aprender que a través de la sangre de Jesús nosotros podemos ser limpios de toda nuestra iniquidad. Entonces Jesús era el único que podía soportar el castigo que toda la humanidad debería recibir. Es por eso que el Padre puso sobre él toda la maldad de la humanidad y luego lo castigó por todo lo que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Y en Romanos 5, 18, 19, 21 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres el qué? La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia por la justicia para vida eterna, mediante quien Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermoso esto. Y todo esto empezó con la Pascua. La Pascua tiene un significado que podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas. Y todo esto se remonta al tiempo en donde el pueblo de Israel permaneció esclavo en Egipto por 430 años. Y al escuchar Dios el clamor de aquel pueblo, decidió liberarlos. ¿Por medio de quién? De Moisés. Moisés fue el que fue ante Faraón para advertirlo de lo que Dios iba a hacer si no dejaba ir a su pueblo. Pero dice que Faraón endureció su corazón. Faraón es el prototipo de nuestro enemigo hoy en día. Obviamente él no quiere soltarnos, él nos quiere seguir teniendo como esclavos. Y eso era lo que Faraón estaba haciendo con el pueblo de Dios. Entonces Dios empezó a hacer señales y muchas señales para ver si así dejaba ir a su pueblo, pero nada sucedía. Entonces después Dios empezó y mandó plagas, pero tampoco el faraón accedió a dejar ir al pueblo. Y por último, entonces Dios le da una advertencia de que si no dejaba ir al pueblo, entonces iba a pasar el ángel de la muerte por todos los hogares, los pasaría visitando, y aquel que no tuviera la sangre del cordero en sus puertas, entonces allí iba a morir el primogénito de toda aquella familia. Pero Dios, para salvar a su pueblo, les dio este mensaje. Hagan esto y veamos en lo que dice Éxodo 12, 21 al 24. Ahí les da las instrucciones de lo que tenían que hacer para poder sobrevivir, para que los primogénitos sobrevivieran. Y dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Ahí es específico en decir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor
en vuestras casas para herir. Es decir, cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos esa cobertura a través de la sangre de Jesucristo. Y el 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para qué dice? ¿Para un momento? No, ¿verdad? Dice para siempre. Es decir, nosotros conocemos la palabra, hoy es momento que la compartamos con nuestras generaciones y con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y vamos a ver 3 aspectos importantes en estos versículos. Lo que pueden ver en rojo ahí, sacad y tomaos corderos para vuestra familia. El hisopo, el manojo de hisopo, lebrío. Vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que es cada una de esas cosas. El cordero en aquel entonces era un prototipo de Jesús, o sea, el cordero de Dios. El hebrío, lo que ven que tiene ahí en la foto el hombre en su mano, el hebrío o recipiente representa nuestra vida de fe por la cual recibimos los beneficios de la sangre. La sangre debía recogerse en ese lebrío o en ese recipiente y representaba la sangre que un día Jesús derramaría por la redención de la humanidad, por la redención nuestra. El hisopo, ¿para qué sirve un hisopo? Para limpiar, ¿verdad? Entonces el hisopo era un prototipo de lo que la sangre de Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, es decir, nos ha limpiado. Y ahí vamos al hombre poniendo la sangre de Jesús del cordero en aquel entonces en los dinteles de sus puertas para así evitar que el ángel de la muerte tocara a los primogénitos. Ahora, la Pascua, ¿qué es la Pascua en sí? Dice que Pascua es igual a redención. Y esto lo podemos decir que es el paso de la esclavitud a la libertad espiritual. La Pascua judía se celebra que Dios haya sacado al pueblo de Israel de su cautiverio de Egipto. Mientras que la Pascua cristiana, o sea, la que nosotros celebramos, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados a través de su muerte. En ambos casos hubo un precio que pagar. ¿Y qué fue? El precio de sangre. Es decir, a cambio de la sangre del cordero, nosotros ahora podemos pasar de la esclavitud a la libertad espiritual. Y para ello vamos a ver las 5 confesiones de victoria sobre el enemigo, que nosotros podemos declararlas en nuestra vida para poder ser libres de cualquier opresión que pueda venir contra nosotros. Y la primera declaración está en Efesios 1, 7a, y dice, por la sangre de Jesús, léalo conmigo por favor. Esta es una declaración, por la sangre de Jesús soy ¿qué? Redimido del poder del enemigo. Entonces, ¿hay poder en la sangre de Jesús para nosotros? Claro que lo hay. En Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí, dice, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Aquí el escritor decía, el dragón escarlata significa que es decir, ese dragón del que habla este versículo se siente el dueño del universo, el dueño de la humanidad y que el precio de sangre es lo que él requiere para cualquier conquista. ¿Quién es el dragón? Es el enemigo y él quiere nuestra vida, quiere nuestra sangre. Por eso que él decía que el dragón es rojo. ¿Por qué? Porque se alimenta de la sangre. Pero la buena noticia es que lo único que puede vencerlo es la sangre correcta. ¿Y cuál es la sangre correcta? La sangre de Jesús y mantener una vida redimida a Dios y a su servicio. Cuando estamos haciendo esto en nuestra vida, entonces estamos bajo la cobertura de la sangre correcta y nadie, ningún dragón ni nada va a poder venir contra nosotros. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre, de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, todos aquellos que han reconocido al Señor en sus vidas, ellos son los que han vencido a través de la sangre del Cordero. ¿Y a través de qué? De nuestro testimonio. La segunda confesión,
Efesios 1:7, que dice, por la sangre de Jesús, léalo conmigo, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Dice algunos, no, ¿verdad? Dice todos mis pecados. Es decir, cuando venimos al Señor, todos nuestros pecados son perdonados. Una vez a mi líder estaba predicando acerca de esto y cómo la palabra dice que esos pecados son lanzados a lo profundo del mar y el Señor nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero dice, muchos somos tan buenos nadadores que vamos a lo profundo, sacamos los pecados y otra vez los traemos con nosotros. Y olvidamos que el Señor ya nos perdonó todos nuestros pecados. Mediante su sangre, el perdón de los pecados fue perdonado. Pero una estrategia del adversario es hacernos creer que algunos pecados aún no han sido perdonados. ¿Y lo hace para qué? Para mantener el control de nuestra vida. Pero cuando nosotros hacemos la confesión con fe y con la certeza de que todos nuestros pecados ya fueron perdonados por la sangre de Jesús, vamos a experimentar una victoria completa en nuestra vida. Y David dijo en el Salmos 32, 5, 6, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti, santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David sabía que si él iba antes a confesar sus pecados ante el Padre, el enemigo no iba a poder estarlo atacando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir ante el Padre y decirle, Padre, he pecado, pero yo sé que tú ya perdonaste mis pecados. En Salmo 51:7 dice, purifícame ¿con qué? Con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Confesar nuestros pecados es tan importante para evitar que el enemigo nos esté ahí señalando cada día. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados. El Señor de antemano ya nos conoce, pero Él quiere que nosotros lo digamos de nuestra boca, de nuestro corazón. En Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cierto, muchas veces hacemos aquellas cosas que van en contra de Dios y tal vez no lo queremos hacer, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer eso. Es por eso que estar declarando el poder de la sangre de Jesús cada día nos ayudará a librarnos de esto. Romanos 7:24-2. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, decía, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Recordemos, la carne es débil y muchas veces nos quiere desviar del propósito de Dios, pero nuestra mente debe estar enfocada en qué? En Dios solamente. Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué dice aquí? Leámoslo juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ninguna condenación hay para usted ni para mí, porque estamos en Cristo Jesús. Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vimos que cuando venimos a los caminos del Señor, dejamos nuestra antigua naturaleza y tenemos una nueva naturaleza, la cual nos ayuda a caminar conforme al Espíritu. Es por eso que la segunda confesión, leámosla juntos, dice, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree esto? Si usted lo cree, así será hecho, porque acuérdense que esto es por fe. La tercera confesión, primera de Juan 1:7. Por cuanto ando en luz, tengo comunión con mis hermanos. La sangre de Jesús que dice, me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Es decir, la sangre de Jesús me está limpiando ahora mismo y continuamente de todo pecado. Ahora, hay unas condiciones para poder obtener esto.
Y dice, hay dos aspectos fundamentales para poder obtener esa limpieza permanente en nuestras vidas. Y esos aspectos son, uno, andar en luz. Ahí la palabra dice, ando en luz y tengo comunión con mis hermanos. Cuando ando en luz, es decir, cuando estoy bajo la palabra de Dios y tengo una comunión con mis hermanos, es decir, con todos ustedes, por eso en la iglesia somos tan cariñosos, queremos andarnos abrazando y todo eso, ahorita claro no se puede, pero nos identificamos por ser así, por tener comunión unos con otros. Si estamos así, entonces significa que vamos a poder tener esa redención, vamos a poder ser limpios a través de la sangre de Jesús. El comentarista decía en este libro, la comunión con otros creyentes no es impuesta, pues debe resultar de la gracia de Dios. Solo cuando tenemos la gracia de Dios en nosotros vamos a poder tener esta relación con todos los demás hermanos. Y decía también, sería extraño que el brazo dijera a la mano, por el bien de la unidad del cuerpo debes someterte a mí. Todos somos un solo cuerpo con diferentes miembros, pero todos formamos un solo cuerpo. Y todos en la unidad formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Es por eso que debemos de ser unánimes. Y en Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mateo 4:16-17, el pueblo asentado en tinieblas dice que vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es otra de las cosas importantes, que nosotros somos la luz, que nosotros somos los que llevamos el mensaje de salvación. Y uno de los salmos que habla de qué hermoso es poder estarnos relacionando unos con otros es Salmo 133, del 1 al 3. Y de hecho se le llama así la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos ¿en qué? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren qué promesas más grandes las que tienen estos salmos. Cuando hay esa armonía, dice que es como un óleo sobre nuestra cabeza. Aparte, tenemos bendición y vida eterna. Entonces, que nuestra tercera confesión sea, repítanla conmigo, por favor, por cuanto ando en luz, porque usted y yo andamos en luz, y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora, ¿y qué? Continuamente de todo pecado. La cuarta confesión, Romanos 5:9. Por la sangre de Jesús soy justificado y Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Imagínense cómo fue nuestra vida pasada. Quizás hubo mucha gente que fue asesina, violadores y tantas cosas. Bueno, pecamos con nuestra mente también, pero dice que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados porque soy justificado a través de su sangre. En Romanos 5:9 y 10 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que dice mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando nos reconciliamos con él, somos perdonados y obtenemos la salvación. De la misma manera, Pablo nos lleva a confesar que Dios nos ve tan justos como si nunca hubiésemos pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En él, o sea, en Jesucristo. Y la siguiente confesión es, también repítalo conmigo, por favor. Por la sangre he sido justificado y Dios me ve como si jamás hubiese pecado. Qué bonito esto, saber que Dios nos ve como que si nunca
hubiésemos pecado. Por eso es tan importante no pensar en lo pasado, porque Dios ya nos ve diferente, nos ve justificados. Y la última confesión de la sangre es, en Hebreos 13:12 dice, por la sangre de Jesús soy, ¿qué? Santificado. Y santificado es igual a decir separado para Dios. Usted y yo somos separados, estamos apartados para Dios únicamente. La naturaleza de Dios es santa, por lo tanto en él hay ausencia completa de maldad. Pero por otro lado está, y nosotros ya sabemos, el poder del enemigo, quien después de engañar a la primera pareja, se posicionó como el Señor de esta tierra o el Dios de este siglo. Ya sabemos que Él es el Dios de este siglo. Su obsesión, ¿qué es? La destrucción de la raza humana. Y uno de los atributos que el adversario fijó para otorgar beneficios a quienes anhelamos prosperar y expandir sus áreas de conquista es el ¿qué? El precio de sangre. Él requiere nuestra sangre. Cuando leímos anteriormente sobre el pueblo de Israel que estaba en esclavitud, dice que cuando los juicios de Dios cayeron sobre Egipto, el precio que era para poder liberarlos era la sangre de los primogénitos. Dios dijo, pongan la sangre de los primogénitos en las puertas de cada uno de aquellos hogares para poder así liberarlos. Entonces, por el hecho de morar en Egipto, Israel estaba bajo el mismo juicio que todos los egipcios. Hoy día nosotros estamos bajo el mismo juicio que toda la humanidad. Mas Dios usó la sangre de los corderos inocentes porque eran corderos que no tenían mancha como sustituto, lo cual nos preservó al ser aplicada en los postes, en los dinteles de aquella casa. Y eso es lo único que nos va a ayudar ahora en día también a nosotros, que nos va a preservar nuestra vida, aplicar la sangre de Jesús. Entonces, esto vino a convertirse en el pago sustitutivo, pues se pagó, ahí podemos ver, una sangre por otra sangre. Los hijos de los israelitas fueron así protegidos. ¿De qué manera? De que murieran. Pero ahora, el prototipo de ese cordero, ¿quién vino a ser? Nuestro Señor Jesús de Nazareno, quien como el cordero que se dio en ofrenda en aquel entonces, ofrendó su vida por nuestro rescate. Él tampoco tenía mancha, tampoco tenía pecado. Sin embargo, él fue a la cruz, derramó esa sangre para que usted y yo ahora podamos vivir una vida en libertad. Como dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de Dios. Ser comprado quiere decir que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted ya no se pertenece a usted mismo, sino que ahora somos de aquel que nos compró para él con el precio de su sangre. Es lo que significa la palabra santos. Somos separados o apartados para Dios únicamente. Es por eso que nuestra quinta confesión es, y repítalo conmigo, por la sangre de Jesús soy santificado o santificada, es decir, soy apartado o separado para Dios. Así es que tengo que vivir haciendo honra a esa gran bendición que tenemos como hijos y como hijas de Dios. Somos apartados para Él, somos santificados para Él únicamente. Qué bonito se escucha saber cuando tenemos una mención honorífica, y en este caso tenemos esta mención honorífica y es: yo soy propiedad de Dios, yo pertenezco a Dios. Qué bonito. Y usted crea esa palabra, usted es propiedad de Dios, Dios lo hizo con un propósito, y es por eso que debemos de aprender a hacer esas declaraciones del poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas para poder salir de la esclavitud a vivir una vida de victoria a través de la sangre de Jesucristo. En conclusión, Pascua. ¿Qué es Pascua? Es redención. Y esto es igual a decir comprados a precio de sangre. Eso es la Pascua. Y las 5 confesiones del poder de la sangre de Jesús, dijimos que redimidos, es decir, fuimos comprados.
Perdonados, cuando confesamos nuestros pecados, somos perdonados. Nos limpia cuando andamos en luz y vivimos en armonía con los hermanos, ahí la palabra nos va limpiando. Y somos justificados de toda condenación, es decir, todos aquellos pecados que veníamos arrastrando, al ser justificados por Jesús, ahí se desaparecieron. Y por último, somos santificados, es decir, somos apartados para Dios. Y si somos apartados para Él, debemos vivir como tal, como esas personas que tenemos un sello que nos identifica de todo el mundo y debemos de hacer honor y honra a eso, porque es lo único que podemos hacer para pagar el precio tan grande que Jesús pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Oremos, por favor. Padre amado, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque sabemos que a través de ti, Señor, obtenemos todos los beneficios que necesitamos en nuestra vida. Gracias por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario, Señor, porque sabemos que a través de eso pasamos de la esclavitud, Señor, a la libertad. Y te damos gracias porque tú pusiste tu mirada en cada uno de nosotros, Señor. Hoy yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, a poder declarar el poder de la sangre de Jesús sobre sus vidas, Señor, para que ellos puedan ver el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor, para que ellos puedan cumplir con ese mandato que tú nos has dejado a cada uno de nosotros, Señor, y podamos un día decir que tú estás con nosotros, Señor, que tu vara y que tu callado, Señor, nos infundirán aliento. Y aunque estemos pasando momentos difíciles, Señor, aunque tal vez en tu familia estés pasando dificultades, Padre, que ellos puedan ahora aferrarse de tu palabra, Señor, y puedan hacer esas declaraciones de fe del poder de la sangre de Jesús, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Bendice a cada uno de los de esta clase, Señor, y dales el entendimiento y la sabiduría para que siempre puedan caminar tomados de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.